Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas a este espacio que es nuestro segundo encuentro de asistencia técnica para el acompañamiento a la implementación de la caja de herramientas para la gestión de la convivencia escolar. El día de hoy tenemos una presentación muy especial a cargo del equipo de asistencia del CICB, de la Dirección de Gestión Escolar. Vamos a presentarles la actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, específicamente contra las y los estudiantes en las instituciones educativas. Mi nombre es Tania Rebollar, yo voy a estar acompañándolas también en este espacio y como parte del equipo hoy están presentes Stephanie Arce y Magali Guevara. Con esto les quería decir también que hemos dejado fijado un link de asistencia en los mensajes, en los comentarios del Facebook y además vamos a estar recogiendo las consultas que tengan en los comentarios de Facebook y los vamos a responder al final por parte de las ponentes también. Con esto, muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su atención y le doy la palabra a Stephanie Arce. Gracias, Steph. Tania, gracias por este espacio para compartir con todos esta propuesta de actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra estudiantes. Justo hoy les voy a compartir en este primer bloque, si podemos pasar al siguiente, cómo ha sido este proceso de construcción de este proyecto normativo. Nosotros actualmente tenemos unos protocolos para atender la violencia, hemos recogido aportes de diferentes instancias, hemos recogido aportes de directores de instituciones educativas, de especialistas a nivel de EDRE, a nivel de UGEL, de asociaciones de instituciones educativas, de estudiantes, y todos estos aportes nos han permitido hacer una propuesta de actualización que próximamente se va a aprobar y a partir del cual nosotros queremos en este webinar poder compartir cuáles son las novedades de este cambio, resolver las consultas que tengan respecto a estas novedades y así tengamos una idea, un panorama más general sobre qué implica la atención de la violencia en las instituciones educativas en el marco de este proceso de actualización. Siguiente, por favor. Nos podemos preguntar de dónde vienen los protocolos, a qué responden. Por eso consideramos importante poder indicarles a ustedes cuál es el contexto. Nosotros actualmente tenemos un marco normativo para la gestión de la convivencia en las instituciones educativas. Este es un decreto supremo, es el decreto supremo 004-2018 Minedu, que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar. Estos lineamientos nos dan 3 líneas de acción para trabajar la convivencia en las instituciones educativas. La primera es la promoción de la convivencia, la segunda es la prevención de la violencia y la tercera es la atención de situaciones de violencia en las instituciones educativas. En este webinar vamos a tratar esta tercera línea de acción, que es la línea de acción de atención de situaciones de violencia, pero yo quería reflexionar al principio para decirles que de estas 3 líneas de acción, la promoción, la prevención y la atención no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es trabajar la prevención de situaciones de violencia en las escuelas para no llegar al proceso de atención. Pero igual nosotros en las instituciones educativas, ustedes directores, docentes o padres de familia, necesitan saber cuál es la ruta para atender estos casos cuando se suscitan en las escuelas. Entonces, este decreto supremo, que son los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, tiene un acápite, que es el anexo 3. Este anexo 3 detalla los protocolos para atender la violencia. Este anexo 3, obviamente con el decreto supremo, fueron publicados en el año 2018. Y en el año 2020, en plena pandemia, se vio la necesidad de actualizar este protocolo, ¿no? ¿Cómo responde este protocolo cuando ya no nos encontramos en la escuela y nos encontramos a modalidad de distancia? Entonces requirió una actualización. Y actualmente está vigente esta resolución ministerial, que es la resolución ministerial 274-2020 Minedo, que es los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Entonces, en este proceso, nosotros hemos visto por conveniente actualizar. Del 2020 al 2025, ¿hay necesidad de actualizar los protocolos? Sí. ¿Hay necesidad de mejorar los procesos de atención? También. ¿Hay necesidad de ayudar a las instituciones educativas para que éstas puedan responder mejor cuando identifican situaciones de violencia, cuando se les da de conocimiento situaciones de violencia? Sí. Y por eso, como les comentaba, hicimos un proceso de recojo de información. Hemos hablado con representantes del Ministerio Público, hemos hablado con directores de instituciones educativas, hemos hablado con especialistas a nivel de EDRE y UGEL, con asociaciones e instituciones educativas, a ver cuáles son las demandas y cuál es la necesidad que se requiere especificar en esta actualización de los protocolos. Y por eso justamente hemos hecho este proyecto normativo que está próximo a aprobarse para poder dar a conocer a las distintas instituciones educativas cuáles son estos cambios que va a haber respecto a la atención de los casos. Podemos pasar al siguiente, por favor. Y aquí quería comentarles los cambios principales. En términos generales, ¿qué cambió en el protocolo? Lo primero son los plazos de atención. Bueno, ¿qué necesitaba cambiar en el protocolo? Bueno, algunos plazos de atención. ¿Por qué? Para ayudar a las instituciones a tener plazos más realistas para la aplicación de los protocolos, así como no, por un lado, plazos más realistas y por otro lado también plazos más diligentes para una atención inmediata y la protección de los estudiantes. En este tiempo de atención, el actual protocolo tiene plazos de 60 a 90 días de atención y la propuesta de actualización tiene plazos mucho más cortos, ¿no? Los plazos de atención de los casos de violencia para la aplicación del protocolo son de 30 días, de tal manera que no se extiende mucho en el tiempo y cuando se extiende en el tiempo a veces no logramos hacer las acciones porque se cree que es demasiado largo el proceso de atención, por eso se ha colocado entre 30 días. Además, otra de las demandas que hemos recogido es, y me dicen, Stephanie, si yo tomo conocimiento, si la situación de violencia y el padre me hace tomar conocimiento un día, digamos, viernes a la hora de salida, ¿cómo puedo yo atenderlo si el día hábil siguiente es el lunes y el protocolo me dice días calendario y no días hábiles? Y ante esta necesidad que es válida, se ha cambiado los plazos establecidos a días hábiles y no días calendario. Entonces, de tal manera que yo como escuela tengo plazos más realistas para atender las situaciones de violencia. Algo que el protocolo actual también en relación de plazos no contemplaba es, bueno, ¿cómo puedo hacer para atender un caso si este es reportado en un periodo vacacional? Por ejemplo, yo a mí, el padre o el estudiante o alguien me da de conocer una situación de violencia, no sé, cuando ya ha terminado el año escolar y nos encontramos, no sé, en enero, ¿cómo puedo yo atender si no es real que el estudiante esté en la escuela, si no puedo aplicar un seguimiento como lo indica el protocolo? Entonces, justamente esta actualización te establece que durante el periodo vacacional no se pueden atender tareas, es real, pero sí hace especial énfasis referente a la atención de situaciones de violencia sexual ejercida por un personal de la institución educativa cuya atención sí es diligente, que es la excepcionalidad. No en el trabajo con el estudiante, pero sí en las medidas de separación que se tienen que realizar para evitar que una persona que esté denunciada en la comisaría o fiscalía por presuntos hechos de violencia sexual sea contratada en una institución educativa al año siguiente o en el siguiente año escolar. Entonces, justamente lo que te indica en referencia a los plazos para la atención es que estos son con menores plazos, ¿no? Ya no se extienden demasiado, sino que se han reducido a plazos entre 30 días. Segundo, que van a ser por días hábiles y no días calendario como está actualmente. Y tercero, que hace una excepcionalidad y te indica que no puedes atender situaciones de violencia cuando éstas han sido reportadas o han sido de conocimiento recién a la institución educativa cuando nos encontramos en un periodo vacacional donde los estudiantes no están en la escuela y obviamente los docentes tampoco. Entonces, ¿cómo puedo atender estas situaciones? A excepcionalidad de acciones inmediatas que implican como la denuncia y la separación preventiva que se dan en los casos de violencia sexual ejercido por un personal de la institución educativa. Otro principal cambio que se da tiene que ver con las consideraciones para la aplicación de los protocolos.
Actualmente, nosotros en la resolución ministerial 274 tenemos los principios establecidos en el protocolo y de frente se va a la atención, ¿no? Te detalla cuáles son las atenciones por los tipos de violencia. En esta propuesta de actualización va a haber todo un desarrollo que tiene que ver previo a la aplicación de un protocolo. ¿Qué es lo que yo tengo que saber previamente antes de aplicar el protocolo? ¿Qué consideraciones debo tener? Y todo este segundo bloque, que justamente el especialista Magali Guevara lo va a desarrollar, les va a explicar cuáles son todas las consideraciones que desarrolla este protocolo para que tengan en cuenta antes de establecer la ruta. Y acá lo que quiero explicarles es que se centra exclusivamente en la aplicación del protocolo, se da para casos exclusivos de violencia escolar. No podemos aplicar protocolos sobre otras situaciones que son conflictos, que no constituyen violencia. Y ya en el siguiente bloque se les va a detallar cuáles son estas consideraciones que se reflejan en la primera parte de la propuesta de actualización. Y otra siguiente demanda es justamente esta necesidad de que se explicite la responsabilidad parental. La atención de situaciones de violencia tienen que ver con la escuela, sí, es una responsabilidad. Son mis estudiantes, yo los tengo que atender, pero no es responsabilidad exclusiva de la escuela. Hay una responsabilidad parental también. Y la demanda viene sobre qué se puede hacer cuando los padres de familia incumplen sus deberes parentales. ¿Y cómo pueden incumplir? Me puedes preguntar, ¿no, Stephanie? ¿Cómo los padres pueden incumplir? Y tú puedes tener de conocimiento que, bueno, los citas y no vienen, no se firman compromisos, el estudiante necesita llevar algún tipo de atención externa especializada y no se le lleva, el estudiante reincide en situaciones de violencia o en todo caso el estudiante sufre la desatención porque no vive con la mamá, no vive con el papá y no hay alguien que apoye en su proceso. Y justamente lo que te indica el protocolo, o antes del protocolo en sí, sino lo que te indica la propuesta, es que es importante que si este estudiante no se identifica que los padres están incumpliendo sus deberes parentales, se tiene que comunicar y derivar estos casos a la DEMUNA o en su ausencia de la DEMUNA a la UPE o en su ausencia de ambas a la Fiscalía de Familia. Entonces, sí es importante que los padres tomen un rol activo frente a la atención de situaciones de violencia y nosotros como escuela tenemos que derivar estos casos cuando vemos que estos padres están incumpliendo su deber parental. Otra demanda que nos indican es, bueno, ¿hay diferencias por niveles educativos? Sí hay diferencias por niveles educativos. La 274, la resolución 274 te plantea los protocolos y no hace una excepcionalidad por nivel educativo. Y ahí cae una situación importante. La situación es el nivel inicial, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños, niños entre 3 a 6 años que están aprendiendo a socializar y que justamente puede haber incidentes entre estudiantes del nivel educativo, estudiantes de nivel inicial. Y los protocolos están excluyendo las situaciones de violencia que se dan entre estudiantes de nivel inicial, porque y aquí quiero recalcar, porque son incidentes que tienen que trabajarse desde el ámbito pedagógico, es decir, que el niño sepa controlar su conducta, que el niño sepa cómo responder ante situaciones de frustración, a socializar. No responden a cómo aplique el protocolo, porque el protocolo está pensado en un estudiante mucho más grande, un estudiante que justamente tiene por ejemplo, el bullying, que tiene características más de violencia intencional y reiterativa, que no existe estas características en el nivel inicial. Entonces, los protocolos de violencia que se dan entre estudiantes excluyen cuando ambos incidentes se dan con estudiantes de nivel inicial. Algo que sí pudiera pasar, por ejemplo, en instituciones educativas donde hay distintos niveles educativos, es que sí puede haber situaciones de violencia de niños más grandes contra niños pequeños, ¿no? Niños de nivel inicial, por ejemplo, un incidente de violencia de un niño de secundaria, de un estudiante de secundaria o un niño de primaria contra un niño de inicial. Eso sí podría atenderse, pero incidentes entre niños de nivel inicial no se reportan
en el portal CICB y tampoco van a ser atendidos en el marco de estos protocolos. Sin embargo, se ha desarrollado unas orientaciones para atender dichos casos, sobre todo en situaciones donde hay conductas sexualizadas en estudiantes de nivel inicial, que si bien podemos decir que no hay situación de violencia sexual entre estudiantes de nivel inicial, sí te va a dar una ruta de cómo puedes atenderlo, pero no implica el reporte ni la atención del caso respecto al protocolo como está descrito. También mejora los tipos de violencia. Mejoramos la clasificación. Estaban detalladas en las 274, pero hemos hecho un esfuerzo por detallarla de manera más específica para explicar cuáles son los conceptos por tipos de violencia y a partir de eso hacer una descripción un poco más detallada. Y esta nueva clasificación nos va a dar una idea sobre cómo actuar frente a distintos tipos específicos, como por ejemplo el bullying, como por ejemplo el castigo físico o el castigo humillante. Y por último, los actores responsables. Cuando sucede una situación de violencia, la escuela tiene que emitir medidas de protección, pero también medidas correctivas. Y estas medidas, en el marco de los protocolos actuales, estaba únicamente de responsabilidad del director de la institución educativa. Sin embargo, estas medidas deben ser dictadas de forma colegiada, es decir, existe un comité de gestión de bienestar que debe respaldar las medidas de protección y las medidas correctivas que se vean sobre las situaciones de violencia. ¿Va a participar, Stephanie, todo el comité de gestión de bienestar? No. Porque entendamos que también las situaciones de violencia tienen que tratarse con el nivel de confidencialidad, pero las medidas de protección y las medidas correctivas van a ser tomadas por el director, el responsable de convivencia, que también forman parte del Comité de Gestión de Bienestar, por el coordinador de tutoría y por el coordinador de inclusión o por el responsable de inclusión en caso la situación de violencia involucre a un estudiante que tenga discapacidad o una necesidad educativa especial. Siguiente, por favor. Sí, podemos pasar al siguiente. Gracias. Y bien, les voy a presentar la foto sobre cómo cambian los protocolos. Me dirás, bueno, en uno hay 6 y en el otro hay 7 y más protocolos, sí, pero en realidad los tipos de violencia son los mismos, solo que hemos ordenado un poco el desarrollo. En los protocolos actuales, que están en las 274, dice violencia física, psicológica sin lesiones, que está entre escolares, violencia psicológica y o física sin lesiones, que es el protocolo 1. Y en el protocolo 2 ya ingresan varios tipos de violencia, que está la sexual, la física con lesiones y armas. Entonces, estos dos protocolos de violencia entre escolares se traducen a 4 protocolos en la propuesta actualizada, ¿no? Hemos independizado la violencia física y o psicológica entre estudiantes, que tiene ciertas características, del acoso escolar, que es el bullying y ciberbullying. ¿Qué diferencia hay entonces, Estefan, entre violencia física y psicológica y estamos hablando del bullying y ciberbullying? El bullying, por ejemplo, es una violencia específica que tiene características. Por ejemplo, es una violencia que es intencional, que se da entre pares, que es reiterativa, que tiene el objetivo de estigmatizar, de ridiculizar al otro. En cambio, la violencia que puede existir, por ejemplo, yo estoy caminando, me dijiste algo y te golpeo, eso es distinto a una situación de violencia que tiene características de bullying y por lo tanto el tratamiento, si bien se parece, no son lo mismo, pero estamos desarrollando en 2 protocolos distintos. El tercer protocolo es violencia con uso de armas, que estaba en el protocolo 2 de la versión actual junto con el de sexual y física con lesiones. Así que lo hemos independizado, se ha colocado un protocolo de violencia con uso de armas, donde se coloca cuál es la ruta frente a la actuación, ¿no? A la identificación del uso de armas, ya sea para amenazar o para agredir físicamente a otro. Violencia sexual entre estudiantes, que también estaba contemplado en el protocolo 2 y que ahora se convierte en el protocolo 4, habiéndose independizado. Luego tenemos violencia de personal de la IE, que en el protocolo actual son 3, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual.
y que en los protocolos actualizados se ha consolidado en dos, ¿no? En el protocolo de castigo físico y humillante y en el protocolo 6 de violencia sexual. Y me dirás, bueno, Stephanie, ¿por qué ha cambiado de nombre de violencia psicológica y física a castigo físico y humillante? ¿No? Porque hay una ley específica que es la ley 30.403, la ley que prohíbe el castigo físico y humillante y define al castigo físico y humillante como una forma de violencia que se da para corregir una conducta. ¿Qué es lo que sucede en las instituciones educativas? ¿No? Entonces puede pasar que dentro del ámbito escolar, para corregir una conducta, yo aplico una situación de violencia, de castigo físico y humillante que tiene justamente estas características. Y por eso es que se ha colocado una tipología específica, no tan amplia como violencia física y psicológica, sino más específica en el ámbito escolar como castigo físico y humillante. La violencia, el protocolo de violencia sexual, que es el que menos ha cambiado, que tiene más, el que tiene los procedimientos más detallados. Y por último, que es el mismo protocolo 6, el protocolo actual, que se convierte en protocolo 7 de la propuesta actualizada, que es la violencia psicológica, física y o sexual ejercida por una persona, por un familiar u otra persona. Al igual que la misma lógica que la 274, que es los protocolos actuales, los protocolos de violencia entre escolares y de personal de la IE se reportan en el portal CICB y el protocolo de violencia ejercida por una persona que no es personal, un familiar u otra persona, no se reporta. Es lo mismo en la propuesta actualizada. El protocolo 1 al 6 se reportaría en el portal CICB y el protocolo 7 no se reporta, pero se atiende de acuerdo a los lineamientos que se presenten en ese protocolo. Muy bien. Gracias. Bien, entonces muchas gracias, Stephanie. Estamos ya recogiendo algunas de las consultas que tienen en los comentarios del Facebook. Le damos entonces el pase para este segundo bloque, que es la ruta de atención, a Magali. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes con todas y todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las rutas de atención. Vamos a iniciar con algunas consideraciones. Siguiente, por favor. Como consideraciones generales, es importante saber que es de toda obligatoriedad que este cumplimiento se debe dar por las instituciones educativas, ya sean tanto públicas como privadas. Estas deben ser lideradas también por el director en coordinación con el responsable de convivencia escolar. Es importante tener el conocimiento que el responsable de convivencia escolar debe ser del nivel. Hemos visto casos en los cuales se quiere atender casos reportados en el nivel primaria con los datos del responsable de convivencia de secundaria. Entonces es preciso que sea del nivel. También los casos de violencia escolar se reportarán todos en el portal CICB, ¿no? Tomando en cuenta las consideraciones que ha manifestado anteriormente Stephanie. El reporte se realizará también en las instituciones educativas del estudiante agredido. Hay que tomar en cuenta eso. Anteriormente se hacía en las dos instituciones de conocerse que fueran estudiantes de diferentes instituciones educativas, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que es del estudiante agredido. Como alcances, llega también que el reporte se tiene que realizar en estudiantes de educación básica y ya se está tomando en consideración a estudiantes mayores de edad, y la violencia puede ser ejercida ya sea dentro de la institución educativa o fuera de la institución educativa. Me gustaría detenerme un poquito aquí para poder dar a conocer algunos episodios que se han presentado. Ha habido situaciones en las cuales ha habido escolares que se han retado, ¿no? De repente en la esquina, en las losas deportivas, en los parques aledaños a las instituciones educativas, y algunos directivos de repente no tenían el conocimiento y por haberse dado los hechos de violencia fuera de las instituciones no se generaba el reporte, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta que tan solo el hecho de la condición de ser un estudiante se tiene que tomar en cuenta para poder generar el reporte.
También los involucrados pueden ser de diferentes instituciones educativas, como los mencionaba, pero el reporte se debe realizar en la institución educativa del estudiante agredido. Como datos de confidencialidad, se tiene que dar la protección de los datos personales por ser una información muy sensible de los menores de edad. Y la información únicamente se tiene que brindar a las partes involucradas en el reporte, ya sean los estudiantes, sean los padres de familia, ¿no? E incluso a los docentes que podrían ser reportados. Pero es importante resaltar que se debe dar la anonimización de los datos menores de edad que sean muy sensibles, como sus datos personales. Obviamente tampoco se puede brindar algunos datos como el informe psicológico, que a veces lo solicitan, ¿no? Eso es un dato sensible que se tiene que tomar en cuenta para no ser brindado. Siguiente diapositiva, por favor. Como derecho a la información, lo hemos dividido en dos partes, en derecho de los estudiantes y derecho del personal de la institución educativa. Ambas partes tienen los derechos que deben ser respetados. En el caso de los estudiantes involucrados en los hechos de violencia, así como sus padres o apoderados, tienen derecho a lo que mencionaba hace un rato. Primero, a la información sobre qué tipo de protocolo se está activando, ¿no? Hemos recibido algunos casos en los cuales a veces los padres llaman a la línea gratuita del CICB y mencionan: han denunciado a mi hijo al CICB y no sé por qué lo han reportado, no sé por qué, qué es lo que va a venir. Entonces, esto genera alarma a la población, a los usuarios. Entonces, es importante dar a conocer primero que es un reporte, no es una denuncia. Segundo, ¿a qué protocolo está ceñido el reporte? A un protocolo por violencia física, psicológica, ¿no? Es importante que también demos a conocer cuáles son los procedimientos establecidos. Algunos padres llegan con la percepción que el ser reportado sus hijos podría marcar de repente un legajo negativo y qué vamos a hacer, ahora de repente mi hijo no va a poder postular a una beca. Entonces hay que clarificar a los padres de familia y los mismos estudiantes que también pueden pedir la información sobre qué implican los protocolos y los procedimientos establecidos. También tienen derecho a la participación de padres de familia en el proceso. Claro está, como parte de los protocolos también se cita a los padres de familia para que se generen los compromisos de que se haga un seguimiento, no solamente que sean informados, que se haga un seguimiento también a sus hijos, a fin de que se pueda tener un diálogo reflexivo con ellos y se puedan tomar acciones en el caso de que se den las derivaciones a psicología, ¿no? Hay un proceso muy importante en el cual tienen que tener un acompañamiento socioemocional. También el derecho de los estudiantes a la confidencialidad y protección de sus datos personales. Estas no tienen que ser expuestas. En el caso del derecho del personal de la institución educativa, el personal que ha sido involucrado en un reporte de violencia escolar tiene derecho a ser informado sobre el contenido del caso, sobre qué tipo de violencia fue reportado, por ejemplo, y las acciones administrativas que van a venir, que se dispongan que estén dentro del marco de los protocolos establecidos. Por ejemplo, a la información sobre el contenido del caso, ¿no? Pero es importante, ¿no?, anonimizar los datos de los menores de edad, como se mencionó en un principio. También tienen derecho a la comunicación sobre las acciones administrativas que se van a disponer sobre el personal. También a solicitar copias de los documentos siempre que no contengan información sensible. Siguiente, por favor. Como situaciones especiales, vamos a dar a conocer algunos procedimientos para casos de violencia escolar. En el denotado caso que un director ha sido reportado como presunto agresor, cuando la presunta violencia escolar es ejercida por el director, la atención debe ser realizada por la UGEL en colaboración, en coordinación con el responsable de convivencia escolar del nivel. Por ejemplo, si la víctima está en el nivel de secundaria, quien debe tomar las acciones en coordinación con la UGEL debe ser el responsable de convivencia escolar de secundaria, ¿ya? Y en el denotado caso que la víctima esté en el nivel de primaria, tiene que ser con el responsable de primaria.
En el caso de riesgo de desprotección o ya en desprotección familiar, es importante que se dé una coordinación, que el director dé una coordinación de reportar a la DEMUNA estos hechos, ¿no? En los casos que de repente ya los padres no asisten a las reuniones de manera reiterada, no se le da la atención oportuna a los estudiantes en el caso de necesitar algún apoyo a nivel de asistencia psicológica y que haya continuidad en estas conductas, ¿no? Que puedan llevarle a un riesgo mayor, entonces se tiene que dar de conocimiento a DEMUNA o UPE. En ausencia de estas, se podría comunicar a las autoridades tales como Fiscalía o Juzgado de Familia. Como mencionaba Stephanie, en cuanto a la atención durante el periodo vacacional, durante las vacaciones solo se implementan acciones en casos de violencia sexual ejercido por el personal de la institución educativa. Es importante sí accionar dentro de las 24 horas el que se asegure la denuncia, la derivación a las instancias correspondientes a la presunta víctima, la separación preventiva del presunto agresor y comunicar inmediatamente al UGEL sobre los presuntos hechos de violencia y sobre todo cuáles son las acciones que está implementando y va a implementar la institución educativa. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de cuáles son las formas de tomar conocimiento, ¿no? Las hemos agrupado en 3 formas, ya sea la verbal o escrita, ya sea por los estudiantes o a través de la plataforma del CICB. O algunas otras autoridades como UGEL o DRE. En cuanto a la forma verbal o escrita, puede darse la comunicación verbal inmediata, levantada un acta detallada, imaginemos que se mencione en la institución educativa o que ingrese por mesa de partes, pero si el personal, el directivo, observara que hay toda la información, ¿no? Igual es preciso que se comunique con los padres para poder dar también el conocimiento. Pero si hay una información de la cual no queda clara, sí es preciso que se cite para poder adicionar y levantar en un acta, adicionar la información para que se dé, ¿no? En un conjunto se pueda accionar de la mejor manera. En el caso de los estudiantes, ha habido casos en los cuales los estudiantes ya han podido comunicar los hechos de violencia directamente, ya sea a sus tutores o a los mismos directivos de la institución educativa, ¿no? Informan verbalmente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El director redacta un acta con la información recibida sobre lo que refiere el estudiante. Puede ser el mismo agredido o agredida, pueden ser incluso los compañeros o testigos de los hechos, ¿no? Y dar la comunicación inmediata a los padres de familia del estudiante agredido. Es importante ello porque también tienen el derecho a ser informados sobre el reporte, sobre las acciones que se va a dar también. Y la otra forma de tomar conocimiento es a través del área institucional, ya sea cuando existe un reporte en el portal CICB, pero ojo, esto requiere que se dé una validación. ¿A qué se refiere con esto? Ha habido casos en los cuales se han reportado en el CICB, pero la presunta víctima negaba los hechos de violencia. Entonces, requiere que el directivo sí llame a la presunta víctima para corroborar estos hechos o presuntos hechos de violencia y se le dé la validación. También se ha dado una forma de conocimiento a través de las UGELes. Ha habido casos en que los padres han ido directamente a las UGELes, no necesariamente han comunicado al director, ni han subido a la plataforma CICB, sino han ido a la UGEL, a la DREL, y entonces son ellos quienes comunican los casos a la institución educativa, se comunican especialmente directamente con los directivos y hay que tomar acciones, ¿no? Para poder recabar mayor información y, de ser el caso, un hecho de violencia, reportarlos en el CICB. También a nivel de informar al personal educativo o testigo, también requiere la validación, ¿no? De repente ha habido interpretaciones del personal, no creo que ha habido un hecho de violencia, entonces hay que validar con la presunta víctima si efectivamente fue un hecho de violencia.
Hay estudiantes testigos también que dan a conocer estos hechos, ¿no? Pero no hay que darlo por sentado, igual hay que validar con la presunta víctima. La siguiente, por favor. Voy a mencionar cuáles son los hechos que no constituyen violencia escolar, ¿no? Primero, las diferencias o desacuerdos. Hay situaciones en la institución educativa que pueden formar parte de la convivencia normal y saludable en el entorno educativo, pero no requieren la aplicación de protocolos de violencia, sino el manejo pedagógico apropiado, como por ejemplo, si hay un hecho de diferencia de opinión o desacuerdos ocasionales respetuosas, ¿no? Ha habido casos en los cuales no se han puesto de acuerdo los estudiantes para la casaca de la promoción, por ejemplo, ¿no? Y de repente ha habido un desacuerdo, un altercado, no ha habido un hecho de violencia, pero se han querido reportar. Esta no constituye, ¿no?, un hecho de violencia escolar. También el establecimiento de límites o normas claras en las instituciones educativas, ¿no? Sabemos que toda institución educativa tiene un reglamento interno. El que se establezca un límite ante una conducta de indisciplina, pero no cayendo en un castigo o trato humillante, no constituye un hecho de violencia escolar. También un intercambio de palabras por malentendidos o insultos, ¿no? De repente ha habido un comentario de que me ha dicho, me parece que está hablando mal de mí, ¿no? No constituye un hecho de violencia escolar, pero tiene que haber, ¿no?, incluso una intervención de la institución educativa para clarificar este hecho y se pueda promover la sana convivencia. Ahora, tampoco constituye un hecho de violencia escolar en las acciones pedagógicas, como las intervenciones educativas dirigidas al crecimiento y aprendizaje del estudiante, realizadas dentro de un marco respetuoso con objetivos formativos, corrección de una conducta firme y respetuosa, ¿no? Medidas necesarias para el crecimiento y aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, hemos recibido casos en los cuales un docente corregía la ortografía de un estudiante y este hecho ya quería ser reportado al CICB, o que le corregía con el color rojo y de repente los padres lo percibían como un hecho de violencia porque era muy agresivo que haya un color rojo en el cuaderno, ¿no? Entonces esto se puede regular, mas no es un hecho de violencia escolar. O situaciones propias de convivencia escolar cotidiana, ¿no? En cuanto a la violencia estudiante, del estudiante al personal de la institución educativa. Este flujograma que estamos compartiendo es para procedimientos para casos específicos. ¿Qué pasa cuando el personal de la institución educativa es agredido por un estudiante? Primero, es importante aplicar las medidas establecidas dentro del reglamento interno de la institución educativa, ¿no? Hay que poner hincapié en ello, que por eso se tiene que socializar en las instituciones educativas con toda la comunidad educativa este reglamento, para que todos tengan de conocimiento que ante una acción, ¿no?, hay una consecuencia, está el reglamento interno. Como segundo acción, hay que comunicar a la familia e informar a los padres y sobre los presuntos hechos de violencia que se han dado de entre el escolar al personal de la institución educativa, y que también se haga firmar a los padres un compromiso restaurativo que tiene que ser conforme a que se restaure la conducta, no tienen que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, faltaste el respeto al docente, te quedas sin celular, tiene que ser conforme a la conducta que se desea restaurar, ¿no? Entonces, los padres también tienen que hacer un compromiso de tener un diálogo reflexivo con sus hijos, además de llevarlos a la derivación especializada que se les realice, ya sea a centros de salud, a las postas, al hospital, a un centro psicológico, a la DEMUNA, en el caso se requiriera, porque de repente no hay participación de los padres o negligencia, UPE, al centro de emergencia de la mujer, según el caso que se requiera. También se puede informar a las autoridades competentes en los casos graves, ¿no?, con lesiones o intentos de daño o amenazas. Es importante y preciso que se dé el seguimiento y monitoreo
Hay que evaluar la restauración de la convivencia y las medidas implementadas en la institución educativa, en el aula incluso, e incluso podría ser la continuidad, asegurar la continuidad educativa del estudiante, de ser el caso. Bien, muchas gracias. Bien, les podemos comentar acerca de los alcances relevantes de los protocolos respecto a qué implican algunas ideas. Nosotros no vamos a desarrollar en esta presentación la descripción de protocolo por protocolo, pero sí les vamos a comentar algunas ideas centrales respecto a cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar por los protocolos de violencia entre estudiantes. Tenemos el protocolo 1, que es protocolo de violencia física y o psicológica. Y aquí la idea central es que este protocolo, como ya les había comentado, no es aplicable cuando ambos estudiantes corresponden al nivel inicial de educación básica regular, considerando que en la etapa de desarrollo en la que se encuentran, no corresponde la aplicación de un protocolo como esto. Además, como ya se los había comentado, los integrantes del Comité de Gestión de Bienestar participan de manera colegiada para establecer las medidas de protección y las medidas de protección, las medidas de protección y las medidas correctivas frente a situaciones de violencia. Y por ahí justamente decían, bueno, ¿qué diferencia hay entre protocolo 1 y protocolo 2? Entonces, aquí procedo un poco a explicar sobre las diferencias. Por ejemplo, cuando existe una violencia física o violencia psicológica, no toda violencia física o psicológica corresponde a bullying o ciberbullying. Por ejemplo, hace poco me comentaron, un estudiante, el profesor dijo, vamos a llevar, o había una clase acerca de los minerales, este estudiante llevó, no sabemos por qué, una piedra, y el otro estudiante, estamos hablando de niños de 9 años, el otro estudiante le hizo un comentario que no le agradó. Ah, tu equipo en las Olimpiadas ganó porque le pagaron al árbitro. Entonces el estudiante molesto agarró la piedra y se lo tiró. Esta es una situación de violencia que no corresponde a bullying. ¿Por qué? Porque como ya les había explicado en el primer bloque, el bullying es una violencia intencional, reiterativa, con la intención de estigmatizar, humillar al otro estudiante. Pero además nosotros le hemos puesto una edad justamente al bullying porque tiene ciertas características. Entonces, esta es una situación aislada. Si ustedes levantan información y le preguntan, ¿él te fastidiaba antes? No, simplemente ha sido una situación de disconformidad en ese momento, el otro ha reaccionado con una situación de violencia, es una situación que es puntual. Esto corresponde a un protocolo 1, que no les estoy indicando que sea menos o más importante que el otro, pero no tiene una característica de bullying y tampoco de ciberbullying. Entonces necesito aplicar un protocolo 1. Por ejemplo, estamos dos estudiantes en educación física, estamos compitiendo, la situación está acalorada, uno de ellos se pelea con el otro, le pone el pie, el otro se cae, se empuja y se golpea. Esta es una situación de violencia física, es una situación de violencia física. Pero si no ha habido una situación de reiteración, si no hay una situación donde un agresor constantemente está agrediendo de manera intencional y reiterativa, configuraría un protocolo 1 y no un protocolo 2. Entonces, ¿qué implica el protocolo 2? El protocolo 2 especifica cuando la situación de violencia tiene características de bullying o ciberbullying. Y este protocolo 2, justamente de acuerdo a las investigaciones, no puede ser perpetrado por niños menores de 9 años porque justamente tiene esas características. Entonces, todas las demás situaciones de violencia se van a entender en el protocolo 1, violencia física o psicológica, y vamos a poder reportar situaciones de bullying y ciberbullying a partir de los 9 años en adelante. Al igual, los integrantes del Comité de Gestión de Bienestar participan de manera
colegiada para poder brindar las medidas correctivas que están en el reglamento interno de la institución educativa y también las medidas de protección que se tienen que brindar, como por ejemplo el cuidado en los cambios de hora, el cuidado cuando estamos en los servicios higiénicos, donde también suceden estas situaciones de violencia. ¿Dónde suceden más las situaciones de violencia entre estudiantes? En los servicios higiénicos, cuando no hay supervisión de un adulto porque no está el docente en los cambios de hora, en el horario de recreo, en la salida cuando se juntan. Entonces, podrían ser ejemplos de medidas de protección donde se puede aplicar la institución educativa. Cuando hablamos de violencia con armas, hemos desarrollado en el protocolo 3 esta situación de violencia cuando se hace uso de un arma de fuego o un arma blanca. ¿Para qué? Para coaccionar, para amenazar o para agredir, es decir, para ejercer violencia. Y tú me podrás decir, Stephanie, pero hay situaciones donde en escuelas con escuelas donde hay altos índices, están en el ámbito, en la jurisdicción de una zona que tiene altos índices de delincuencia, puede ser que un estudiante, se escuchan voces por ahí que hay un estudiante que porta arma o lo puede estar ingresando a la institución educativa, pero yo no me doy cuenta porque no lo utiliza para agredir o coaccionar dentro de la IE, digamos. Entonces, si bien el protocolo está detallado, se reporta en el CICB, hace toda una descripción cuando el estudiante hace uso, ejerce violencia con un arma, ya sea un arma de fuego, un arma blanca, sí te explica para que tú como escuela puedas saber qué tienes que hacer cuando estamos hablando en situaciones de tenencia de armas, es decir, este estudiante está portando un arma de fuego o un arma blanca y lo identificas sin que éste haya agredido a otro estudiante. Por acá veo que me dicen referido al consumo de sustancias y quisiera replicar lo mismo. Estos protocolos son para atención de situaciones de violencia. Situaciones de violencia, donde obviamente hay agredido y hay un agresor. Un estudiante puede estar en situación de consumo de drogas, sí, podría estar vendiendo, es una infracción también, pero el consumo de drogas no es una situación de violencia. Entonces, como hemos hablado en los alcances, los protocolos son para situaciones específicas de violencia en las escuelas. ¿El consumo es algo que se tiene que trabajar? Sí. ¿El consumo es algo que implica el trabajo tutorial? También, pero no es para la aplicación de este protocolo, porque entendamos que aquí estamos atendiendo situaciones de violencia donde hay un agredido y un agresor o más de un agredido también. Entonces, justamente este es el protocolo 3 que les quería contar. Y tenemos el protocolo 4, que sería violencia sexual, porque lamentablemente también incluyen situaciones de violencia sexual entre estudiantes. Obviamente estas situaciones de violencia sexual no podríamos estar hablando en estudiantes de nivel inicial. Sin embargo, como les comentaba, hay una ruta para actuación frente a conductas sexuales en nivel inicial, ¿no? Que podrían darse, por ejemplo, cuando nos indican hay un niño que se baja el pantaloncito, hace tal o cual acción, ¿no? Entonces esas son conductas sexuales, conductas sexualizadas en niños que tienen que ser atendidos, pero no como un protocolo de violencia sexual entre estudiantes. Y esto es muy delicado porque muchas veces hay padres de familia eh, que, que ante distintas situaciones, como por ejemplo el niño está jugando a la mamá y al papá con otra niña, lo consideran una situación de violencia sexual que se podría canalizar a través de la comisaría. Sin embargo, nosotros acá estamos indicando que hay una ruta para atender estos casos, sí, pero no son casos que se vean como situación de violencia sexual, porque no se podría decir que un niño de 3 años es un agresor sexual y por lo tanto no aplica para la aplicación del protocolo y como consecuencia no aplica para ser reportado en el portal CICB, pero tiene una ruta para que como escuela sepamos qué hacer cuando identificamos estos hechos en el nivel inicial. Eso, quizás un poquito antes para poder terminar, porque creo
el siguiente, cuando estamos hablando de los protocolos, del 1 al 4. El protocolo de violencia con armas sí hace una especificidad en violencia con uso de armas de fuego y arma blanca. Ese es el protocolo tal cual. ¿Puede un estudiante tirarle una piedra al otro y generarle una lesión? Sí, pero esta no es un protocolo de violencia con uso de armas, es un protocolo 1 que puede ser una violencia físico-psicológica que ha generado una lesión. Entonces habría que diferenciar un poco esto. Si yo ¿cómo no voy a hacer uso de violencia con armas cuando estamos de este protocolo, cuando estamos indicando que el estudiante porta un arma de fuego, un arma blanca, un cúter, un cuchillo y amenaza, agrede, me das 2 soles, si no te ataco, ¿no? A este tipo de situaciones aplico justamente este protocolo. ¿Yo podría con otro objeto dañar y generar una lesión a otro? Sí, pero eso no implica la aplicación de este protocolo, sino es un protocolo de violencia física y o psicológica que genera una lesión y cuyo protocolo 1 te establece la ruta, ¿no? Porque puedo tener una situación de violencia físico-psicológica que no me genere lesión y otras que sí me genere. Ahora, eso implica, en el caso del protocolo de violencia con uso de armas, que si yo identifico por ejemplo, me gustó mucho cuando nos llamó un director y decía, en mi institución educativa, por estar en una jurisdicción de alto riesgo de violencia, entonces nosotros hemos consensuado en esta medida, hemos conversado con los padres de familia, que va a haber revisión de mochilas, ¿no? De los estudiantes, y estas se dan en el marco del respeto también de los estudiantes y se dan también en este tema de conformidad, porque es un problema con la escuela, se establece un plan y se identifica un estudiante que porta algún arma de fuego, un arma blanca. Existe justamente esta ruta que, si bien no forma parte del protocolo porque no ejerció violencia, que es lo que justamente les comentaba, sí te puede especificar tú como escuela qué es lo que tienes que hacer. Si no es violencia, no lo reporto en el portal si se ve, no atiendo el protocolo, pero sí te doy una ruta para que tú puedas atender como escuela. Ahora sí, siguiente. Cuando tenemos protocolos de violencia de personal de la institución educativa hacia un estudiante, tenemos una característica, como ya les comentaba, que es el castigo físico y humillante. ¿No? El castigo físico y humillante que son ejercidos, es un tipo de violencia específico que está en la ley 30.403, ley que prohíbe el castigo físico y humillante, que es esta violencia que puede ser ejercida por un personal educativo contra un estudiante que ocurre, ¿no? Dentro o fuera de la institución educativa, siempre, y esto es importante, porque ¿cuándo es castigo físico? Cuando yo ejerzo una violencia por querer cambiar una conducta, ¿no? Que es el ejemplo más común es el jalar las patillas, le jalo la oreja, ¿no? Entonces yo estoy intentando corregir una conducta y lamentablemente a partir de eso yo ejerzo violencia. Sin embargo, la característica de eso es que no sea un hecho punible. Eso es distinto a que yo venga y por molesto vengo y te quiero corregir y te rompo una pierna, por ejemplo. Eso es un hecho punible, eso ya no es un castigo físico y humillante. Eso tiene otras características. Y este protocolo 5 te explica qué hacer cuando la situación de violencia configura castigo físico y humillante, pero también configura cuando esto es un hecho punible. Y también cuando no es reiterativo, porque cuando la situación es reiterativa, entonces ya tendríamos que actuar con la variante justamente de este protocolo que te explica qué hacer. Cuando identifico una situación de castigo físico y humillante, tiene que ser comunicado a la UGEL, en el caso de las IES públicas, para las acciones que correspondan para el proceso administrativo correspondiente, y en el caso de la IE privada debe seguir los procedimientos regulados en su reglamento interno o en el reglamento interno de trabajo. Y por último, en el protocolo 6 es de violencia sexual. Violencia sexual ejercido por un personal de la institución educativa. Se incluyen como formas de violencia sexual, violación sexual, ¿no? Porque a veces la violencia sexual puede ser
se mira específicamente como, violencia sexual es igual violación sexual. Y no es así. Hay distintos tipos de violencia sexual. Una de ellas es la violación sexual, los tocamientos indebidos o actos de connotación sexual y el acoso sexual. Pero han habido variantes sobre situaciones de violencia sexual. Por ejemplo, la difusión de imágenes y materiales audiovisuales o audios con contenido sexual también aplica en el protocolo 6. El chantaje sexual también, que aplica también como protocolo 6. Esas son características, son tipos penales que han aparecido como violencia sexual que también pueden ser incorporados en este protocolo. En caso el director sea el presunto agresor, la atención será realizada por la UGEL, asegurando que la IE cumpla con las tareas establecidas en el protocolo. Si el director es el agresor y es un director de la IE pública, es la UGEL quien tiene que aplicar la medida de retiro, ¿no? Porque él mismo nos va a emitirse una resolución de separación preventiva. Entonces, por eso se coloca ahí la especificidad. También hemos colocado como específico cuál es la ruta distinta en el caso de los COAR, porque son escuelas que no dependen de la UGEL, sino directamente del Ministerio de Educación, se ha puesto, y se hace algunas precisiones que se tienen que hacer en el caso de la separación preventiva, que aplica para las IES públicas y también para las privadas, pero las privadas, como no tienen una resolución para separarlo al UGEL, tendrá las medidas de separación como la suspensión perfecta de labores que aplique de acuerdo a sus reglamentos establecidos. Esas son las precisiones respecto a los protocolos. Y bien, aquí les voy a contar respecto al portal CICB todos estos cambios que se van a dar respecto cuando esta norma se publique, que ya está a puertas de publicarse y por eso tenemos este webinar para que ustedes puedan saber cuáles son los cambios cuando se emita la resolución ministerial que apruebe esta actualización de los protocolos. Esto va a requerir una actualización en el portal CICB. Siguiente, por favor. Lo primero es que la actualización al portal CICB se realizará de manera progresiva a fin de que se pueda posibilitar el registro y atención de los casos en el marco de los protocolos que se van a actualizar. Es decir, primero va a salir los protocolos y luego se va a actualizar la plataforma en relación a los cambios que se están dando en estos protocolos. Pero algo que ustedes como instituciones educativas tienen que saber es que los casos que ya están registrados en el portal CICB y que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de esta nueva resolución, vamos a suponer la resolución se dicta mañana, entra en vigencia el día siguiente, todos los reportes que se dan hasta el día donde se publica la resolución tienen que terminar de ser atendidos en el marco de la resolución ministerial 274-2020 Minedu hasta la conclusión de la atención de este caso. Lo voy a explicar un poquito más, un poquito más específico. Los casos que estén reportados, no solo que estén reportados, porque Magali ha hecho la descripción de todo, que tomar conocimiento de un hecho de violencia puede haber sido o por el portal CICB o porque el padre de familia te lo dice y está firmado en un acta, o porque de la UGEL llegó el padre de familia directo a la UGEL firmó un acta y te comunicó a ti como escuela a través de un documento. Todos los casos que se tengan, que estén en proceso de trámite o hayan sido registrados hasta el día en que se emite la resolución donde va a salir los nuevos protocolos, van a ser atendidos con la 274 hasta su conclusión. Todos los nuevos casos que se registren a partir del día siguiente de la resolución en adelante van a ser tramitados con los nuevos protocolos. Otra de las consideraciones importantes que nosotros podamos indicar respecto al portal CICB y que se va a dar en su adecuación es que estos casos se atenderán y eso es lo que trata un poco de explicar el protocolo cuando hablamos de todas las consideraciones generales. A veces se pensaba que un reporte registrado en el portal CICB es igual a ser atendido en el portal, porque si ya está registrado tengo que atender todas las tareas porque aunque no sea violencia. Y esto no es así. Los protocolos te indican y ya en sus consideraciones generales se aplican única y exclusivamente ante situaciones de violencia escolar
única y exclusivamente ante situaciones de violencia escolar. Es decir, un protocolo no es igual a la atención. Para atender el caso, yo tengo que primero validar esa información porque el reporte puede ser un tercero. Entonces, si alguno de ustedes aquí es especialista o responsable de convivencia, director o responsable de convivencia, tengo un reporte en el CICB registrado, pero me habla sobre una situación que no es violencia, tengo que tramitar su eliminación. Y ahorita les voy a apuntar un poquito cuáles van a ser estos cambios en el portal CICB. Si yo tengo el portal CICB un reporte y este reporte que lo puede haber hecho cualquier persona, voy y le pregunto a la víctima y a su familia, a ambos, porque puede que yo le pregunte a la familia y la familia no tenga conocimiento y la víctima sea víctima. Si le pregunto a la familia y a la víctima, a ambos, si este hecho sucedió así como está en el reporte y te indican que no sucedió este hecho de violencia, yo no puedo tramitar ese reporte. Y ese reporte no podría ser atendido en el portal CICB. ¿Qué quiere decir eso, Stephanie? Lo que quiere indicar aquí es primero que los procesos en el CICB van a ir ajustándose. Como por ejemplo, antes, cuando se haga un reporte, antes de atenderlo, tú como escuela vas a tener que precalificar un reporte, es decir, identificar y decir, este protocolo corresponde a ser atendido o no corresponde a ser atendido. Si no correspondiera, vas a derivarte a una solicitud de archivamiento de este caso que tendrá que ser validado por la UGEL. Ahorita todos estos procesos están centrados en el Minedo. Tú me podrás decir, Stephanie, yo he tramitado una eliminación de un caso, ha demorado mucho, claro, porque el proceso actual en el CICB está centralizado. Lo que vamos a hacer en este proceso de actualización es que todos los procesos van a ser descentralizados. Si tú, que eres especialista de convivencia escolar de una UGEL, pues vas a poder visualizar las solicitudes de eliminación, de archivamiento de los casos de tu institución educativa y aceptar si es que este caso corresponde ser archivado o no, o corresponde ser atendido. ¿Esto qué es lo que quiere decir? No todos los reportes en el portal CICB van a ser atendidos si es que estos reportes no constituyen violencia escolar o pueden ser duplicados o tengan algún tipo de error. Los reportes, así como indicó Magali, tienen que ser registrados en la escuela de la víctima. Si ambos estudiantes pertenecen a distintas instituciones educativas, el reporte se registrará en la escuela de la víctima y se harán las acciones con la víctima para no tener duplicidad de reportes, que es lo que tenemos actualmente. Con esto quiero cerrar. Hay muchos cambios. El proyecto, la propuesta de actualización de los protocolos está próximo a ser aprobado y poder ser publicado. Con este webinar nosotros esperamos que ustedes puedan saber cuáles son los cambios. En realidad son muchos. Hemos intentado sistematizarlos para que ustedes puedan entender a grandes rasgos cuáles son justamente estos cambios. Y en esta última parte de la presentación, ya vamos a tener el documento normativo, ¿no? Que son los nuevos protocolos, y el portal CICB que se va a actualizar de manera progresiva. Nosotros, una vez que los protocolos se actualicen, vamos a enviar oficios a las DRE y a las UGELes para decirles cómo es que se va a atender los casos que están registrados, con esta misma consigna que les indico. Todos los reportes que son registrados hasta el día de la publicación de la resolución van a ser atendidos hasta su culminación con el anterior protocolo, con las 274, y a partir de la entrada en vigencia del protocolo que se va a aprobar, se va a tramitar para adelante con los nuevos protocolos. Estaríamos esperando que para el inicio del año escolar 2026 nosotros podríamos tener toda la plataforma de CICB actualizada en todos los cambios que les estoy contando a ustedes para que la entrada en vigencia de los protocolos esté alineado con lo que indica el portal y ustedes puedan tener como escuela una experiencia un poco más ágil de atención de los casos. Y por otro lado, si yo como usuario que reporto pueda entender un poco qué es lo que se puede esperar de un reporte. Yo como persona que reporto voy a
a hacer un reporte en calidad de declaración jurada, es decir, yo estoy firmando una declaración jurada que este reporte es fidedigno, de tal manera que estaríamos evitando reportes fraudulentos. Se te va a comunicar si tu reporte se va a admitir o no, porque puede ser duplicado, porque puede tener errores, porque también a veces podemos reportar, por ejemplo, en escuelas que se llaman parecido y yo lo reporté acá, pero en verdad mi hijo estudia en otra escuela y por eso no puede ser tramitado por la escuela y se me va a notificar si este reporte es admitido para su atención. Los procesos se van a descentralizar. Y por último, aquí quería un poco contarles es que si tienen alguna consulta, ya sean ustedes padres de familia, docentes, directores de las instituciones educativas, muchas gracias. Muchas gracias a Magali Guevara y a Stephanie Arce por la presentación que han realizado sobre la actualización de los protocolos. Hemos recogido algunas de las preguntas que han dejado en comentarios, pero además Stephanie ya ha ido respondiendo justo a algunas de estas que han ido dejando. Entonces hemos realizado una selección. La primera era si es que sobre la normativa, ¿no? Que un poco ya delató Stephanie, cuál va a ser la normativa y también cuándo más o menos estaría saliendo. Quizás acá para este punto adelantar que una vez que se tengan aprobados los protocolos y la normativa, esta actualización, se va a hacer también un proceso de comunicación, ¿no? Y de acompañamiento desde todo lo que es la estrategia de convivencia escolar para poder atender a las consultas que habrían. Te voy diciendo una pregunta, una por una las preguntas o te hago varias. Podría ser una por una. Ya, perfecto. Entonces la primera es, por favor, sobre la normativa y cuándo esta estaría ya vigente, estos cambios. Ok, sí, para que no nos quede confusión, lo que nosotros estamos presentando es la propuesta de actualización de los protocolos. Ahorita está en vigencia la 274. El plazo fijo para su publicación es algo que no lo tenemos como establecido ahorita, pero próximamente va a salir los protocolos. Es decir, está en el último paso ya lista para su aprobación y publicación. Por esa razón, justamente nosotros hacemos esta presentación para estar listos porque en cualquier momento puede salir publicados los protocolos. Bien, muchas gracias, Steph. Otra pregunta que nos han hecho varias veces es cómo se atienden los casos o cómo proceder cuando existe violencia por parte de algún estudiante hacia un o una docente, ¿no? Y si es que van a haber protocolos al respecto. Ya mencionaron o mostraron un flujo, pero quizás para que quede claro por qué se está actuando de esta forma. Bien. Efectivamente, hay una ruta descrita en los documentos sobre estas situaciones de violencia ejercida de un estudiante a un personal de la institución educativa. Es preciso remarcar que se tienen que aplicar las medidas correctivas de acuerdo al reglamento interno. También se tiene que comunicar a la familia sobre el presunto hecho de la violencia. Se tiene que hacer la derivación a las instancias correspondientes especializadas. En el caso de que haya incluso acciones o heridas graves, se tiene que comunicar a las autoridades competentes y también se tiene que dar el seguimiento. Esta ruta sí va a ser compartida en los protocolos, en los documentos. Muchas gracias, Magali. La siguiente pregunta es, se ha mencionado dar ciertas orientaciones a las familias, ¿no? Nos preguntan cuándo se darían estas orientaciones, porque hay cuestión de que luego hay un momento en que ya quizás la familia o las personas implicadas no quieren colaborar. Es preciso que estas orientaciones se den cuando recién se tomen de conocimiento del hecho de la presunta violencia.
porque es verdad que a veces los padres de familia van una sola vez o al inicio o hasta el final. Entonces sí se tiene que aprovechar la situación para, uno, dar de conocimiento sobre los presuntos hechos de violencia, comunicar sobre los protocolos que se van a activar, cuál sería el conducto regular, ¿no? Y también de aplicarle el reporte. Y también corroborar incluso la información, eso es importante, porque no toda la información que dan desde otras instancias a veces es fidedigna, entonces hay que comunicar, pero también corroborar la información. Muchas gracias. También nos hacían la pregunta que cuando un docente estaba implicado en un hecho de violencia, ¿cuándo se podría brindar copias de la información, ¿no?, del hecho de violencia al personal docente? Y si es que se ha mencionado también durante la presentación que estos documentos no deben contener información sensible. Efectivamente, sí se ha informado que tienen el derecho a la información, ¿no? Los docentes que podrían estar reportados, pero hay que tomar en cuenta que se puede brindar documentos que no contengan información sensible, tales como información de salud, un informe psicológico del menor de edad, por ejemplo, un diagnóstico médico, información personal, datos personales, dirección, número de DNI. Se puede dar la información de los documentos que contengan información y si es que hubiera información sensible, hay que anonimizar, es decir, hay que tachar estos datos sensibles y se puede dar, por ejemplo, un acta de comunicación con padres de familia, coordinación con tutores, plan de tutoría, comunicación a la UGEL, derivación, etcétera. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa cuando un estudiante es amenazado por otro estudiante de una escuela distinta, de una institución educativa distinta? Se podría aplicar el protocolo, pero recordemos que se tiene que generar el reporte en la institución educativa del presunto agredido. Y tenemos una pregunta más que es acerca de qué pasa en los casos en donde se identifica que existe violencia por parte de las familias, ¿no? O sea, donde la violencia ocurre fuera del entorno de la escuela. Lo que es aplicable en la resolución ministerial 274-2020 Minedu, lo que vendría a ser el protocolo 6, con esta nueva propuesta sería un protocolo 7. Igual no se reportaría en la plataforma CICB, pero sí se tendría que tomar acciones desde la institución educativa, ¿no? A accionar como se accionaba entonces en un protocolo 6, ¿no? Hay que comunicar a las autoridades pertinentes. Gracias. Y tenemos 3 preguntas más. Una sería, ¿qué pasa? Habían mencionado, puesto como ejemplo, cuando un niño tiraba una piedra a otro, ¿no? Si es que sería el protocolo de uso de armas u otro protocolo, si nos lo podrían aclarar, por favor. Sí, Tania, cuando hay una violencia, por ejemplo, en este ejemplo que un niño utiliza una piedra, lo golpea y genera una lesión al otro, si bien no es un protocolo con uso de armas, es un protocolo de violencia física y psicológica. Con lesiones en sus características correspondería a un protocolo 1. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta, es ¿cómo se califican las acciones de violencia de un estudiante que agrede a muchos estudiantes? Entiendo, no a uno o a un grupo de forma sistemática, sino que sí ejerce distintas acciones violentas hacia los estudiantes de su clase. Sí, Pero ¿cómo se atendería? ok. Eso también podría aplicarse con un protocolo 1, ¿no? La única diferencia entre protocolo 1 y 2 es las características de la violencia. Ambos se reportan en el portal CICB y tienen una ruta establecida, sin embargo, las características son distintas. Cuando acá me menciona que no tiene características de bullying, pero este estudiante constantemente tiene situaciones de agresión hacia otros, aplico el protocolo 1. Ahora, esa pregunta me lleva a otra situación adicional. ¿Qué pasa porque este estudiante está ejerciendo violencia de manera reiterativa? Significa que si bien
puede haber, como le explicaba en el primer bloque, si hay una situación de desatención o que los padres no están cumpliendo con sus deberes parentales, adicional a la aplicación del protocolo, es necesario la derivación a la DEMUNA o a la UPE en su ausencia o a la Fiscalía en la ausencia de ambas, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre la escuela. Porque si los padres de familia no están cumpliendo con sus deberes parentales, es necesario esta derivación, porque como escuela ya apliqué un protocolo, pero la situación ha excedido lo que yo como escuela puedo realizar. Muy bien, muchas gracias entonces nuevamente a Magali y Stephanie y a todo el equipo que nos ha apoyado en la transmisión de este webinar. Los saludamos a todos y todas quienes han participado porque ha tenido gran acogida. Hemos visto que hay de todas las regiones del Perú personas conectadas y que han estado participando. Ahí les recuerdo que hemos dejado un link de asistencia. Además, el video va a quedar también grabado en el Facebook de Perú Educa. Y bueno, como les comentaba hace un momento, este es un proceso, ¿no? Estamos trabajando todavía en la aprobación de la actualización de los protocolos. Estamos esperando que salga lo antes posible también para poder implementar estos cambios que creemos pueden aportar en la atención de casos de violencia escolar y también que ayude a cómo se resuelven estas problemáticas en la escuela, que hayan mayores filtros, que entendamos más y mejor la naturaleza de los distintos tipos de violencia en la escuela y que el CICB sea una herramienta que aporte a las instituciones educativas. Entonces, una vez más, muchas gracias al equipo y muchas gracias también a quienes han participado el día de hoy. Con esto cerramos el webinar. Y recuerden que esta es parte de un proceso de acompañamiento a las personas que están implementando la caja de herramientas para la gestión de la convivencia escolar. Este está en el portal de directivos y tiene distintos fascículos y distintos contenidos orientados a la gestión de la convivencia escolar, donde se incluye la prevención y la atención de la violencia escolar, y es para que lo utilice cualquier persona en la escuela, sobre todo el Comité de Gestión de Bienestar, liderados por el director o la directora, o los personales de psicología, responsables de convivencia, etcétera, ¿no? Con nosotros es hasta acá y nos volveremos a ver pronto, estoy segura. Muchas gracias.